pero digamos que este convenio acuerda a las poblaciones que caen bajo él una serie de derechos. Tendría que haber una identificación. ¿Cómo hacemos? Digamos, hay problemas prácticos. Habría que identificar comunidad por comunidad cuál de ellas, qué comunidad se considera indígena y quiere estar, digamos, protegida por este paraguas. Y habría que, son 5.000 comunidades campesinas en la sierra, habría que consultar una por una. Esta cosa es un poco complicada, ¿no? ¿Cómo operacionalizar esto? Bueno, definitivamente yo creo que para eso necesitamos de la concertación de las diferentes instituciones y debemos trabajar directamente con los gobiernos regionales. Porque definitivamente ellos tienen un mayor control sobre sus jurisdicciones, y ellos son los que conocen y deben conocer más la realidad de su población que habita en esos ámbitos geográficos. Ya nosotros hemos visto, por ejemplo, de que hay regiones tan complejas como, por ejemplo, Amazonas, donde veíamos el tema del baguazo, que todo ocurrió. Ahí tenemos poblaciones quechuas, tenemos poblaciones aguajún, tenemos poblaciones guambisas, tenemos población de los colonos que tienen una convivencia y adaptan los elementos culturales tanto de un grupo étnico como de los propios urbanos. Y población propiamente urbana, tenemos población andina. De manera que esa región, nada más veamos la complejidad que tiene en relación a lo que es la conformación y de toda esa interrelación social de la comunidad. Entonces, para ello es fundamental que las regiones tomen un poder y un control, digamos, de esto a partir de un diagnóstico, a partir de un conocimiento de su propia realidad. Y justamente ahí está el rol del antropólogo, ¿no? O sea, la parte técnica. Una cosa muy interesante que ha cambiado en el Perú de los años es que, tú lo sabes bien como colega, que en los 50 y los 40 y mucho antes, los antropólogos hablaban a nombre de los pueblos indígenas. Hoy ellos tienen sus propios dirigentes y voceros, ya no necesitan tutelaje. Nuestra función más bien es de concertación. Y otra cosa que quiero... Pero si no necesita tutelaje, ¿para qué aplicar una ley como esta? Bueno, es que repito, yo creo que la ley lo que quiere establecer es reconocer que hay desigualdad en las condiciones para la consulta. Y lo que se trata, y es obligación del Estado, de crear esas condiciones de igualdad. Ahora, es fácil ponerlo en un papel, el tema es cómo se operacionaliza. Yo repito, esto es un proceso. En mi experiencia de trabajo con comunidades andinas, el tema de que tú puedes llegar a un acuerdo con papelito escrito, pero el papel se cumple o no se cumple en función de las relaciones cara a cara que tú puedas tener a lo largo del tiempo. Entonces, el papel no garantiza, es decir, no pone en piedra el acuerdo que se ha hecho. Entonces, es una cultura diferente, que está mucho basada en la relación cara a cara. Hicimos una investigación hace un tiempo sobre cómo veían las comunidades campesinas andinas a la mina. Le dijimos, si fuera una persona, ¿qué sería? ¿Sabes qué nos contestaron? No sería una persona, sería un fantasma. Eso pensaban las comunidades campesinas de una mina, cuyo nombre no voy a mencionar. Le dije, ¿por qué? Primero porque nos da miedo, no sabemos qué quiere, cambia todo el tiempo, no tiene cara, es un fantasma, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante ese tema de entender, y lo que me voy a referir, y con Armando hemos discutido mucho este tema, es que la antropología hoy en día no ve solamente el tema de conflictos, ve el tema de cultura. Y para dar una idea central, toda sociedad, para poder funcionar, tiene que tener valores comunes. Y la gran pregunta es, ¿qué valores comunes tenemos los peruanos, siendo tan diferentes? El fútbol, y eso nos va muy mal, pero ¿qué nos une? Creemos en la democracia, basta ver cómo maneja la gente para ver que no hay valores comunes compartidos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay un reto bien interesante para la antropología peruana en la actualidad, que no solamente es el valor y la defensa del indígena, que eso es muy importante, y aquí hablo a título personal obviamente, sino también entender valores de la clase media, de los jóvenes, de los ribereños de la sierra, de la selva. Es decir, la diversidad cultural requiere ser respetada, pero al mismo tiempo requiere que tengamos un conjunto de valores básicos, no a la corrupción, sí a la democracia, etcétera, que nos junte como nación. Si no, el país no es gobernable. Bueno, ahora, por ejemplo, en Bolivia se ha establecido, se ha aprobado una ley, por lo menos la ha aprobado, me parece, la Cámara de Diputados, que crea la jurisdicción indígena, la justicia indígena. Y esto ha sido criticado por el resto, porque no necesariamente las cosas, digamos, la manera como las comunidades aplican la justicia, es compatible con los derechos humanos, por ejemplo, siempre, ¿no? Por ejemplo, el linchamiento es una práctica común. O el azote. O el azote. Claro. Entonces, y efectivamente hay casos, justo estaba leyendo lo que acaba de ocurrir el 9 de junio en Bolivia, un sospechoso de violación fue linchado por una comunidad indígena en Potosí. Pocos días después de la tortura y asesinato de 4 policías en la misma región por una asamblea de ayllus guerreros entre comunidades.
que acusaron, entre comillas, que acusaron a los agentes de extorsión y asesinato y declararon que les habían aplicado la justicia comunitaria y han pedido respeto a su decisión y que ya están dentro de la justicia comunitaria y no hay nada que hacer. Entonces ya ese es un poco... Es que el respeto a la conducta diferente termina donde empieza la ética. Yo creo que hay elementos básicos de la ética que deben ser respetados por todos los pueblos, ¿no? Y creo que Armando está de acuerdo con eso. Claro, justamente por eso es que el rol del antropólogo allí entra a tallar, porque muchas veces quien tiene el conocimiento o todos los elementos para poder comprender la dimensión de la cultura de estas poblaciones y establecer y conocer cuáles son sus códigos morales que ellos establecen, yo creo que ese es fundamental nosotros también para ver cómo articulamos al proceso legal que directamente estamos insertos dentro de la sociedad nacional. De manera que nosotros creo que ahora más que nunca tenemos una preponderancia para poder comprender esta realidad tan compleja como es de nuestro país, porque si no van a seguir ocurriendo casos tan complejos como lo que ocurrió en Ilave, o como lo que ahora acaba de ocurrir en Bagua, y podrán seguir ocurriendo otras situaciones. Y esto no es un rasgo indígena, no satanicemos eso, ¿no? Acuérdate, Fuentevejuna todos a una. Yo creo que cuando no hay ley, hay desconfianza hacia las instituciones del Estado y no hay control, la gente toma la ley por sus propias manos, y eso puede ocurrir aquí en España, en todo lugar. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo en perspectiva también. Claro, aquí, digamos, un gran déficit en nuestro propio proceso histórico es que el mismo Estado no está bien establecido en el país, todavía no está implantado, no está bien construido. Y donde menos Estado hay, perdón Jaime, es justamente en comunidades nativas y en las zonas altinas. Entonces, una posibilidad concreta, porque hay que pensar en positivo, es hacer todo un trabajo a nivel del sector público para que, ya se ha hecho con maestros, pero no se ha hecho con policías, con técnicos agropecuarios, para dar becas y capacitar a los jóvenes nativos y andinos en funciones públicas. Y el juez de paz, el policía local, es un joven de la comunidad que entiende las dos culturas y sirve de puente, que es lo que Armando está señalando. Las rondas campesinas debieron evolucionar hacia formas de policía local. Por supuesto. Como el serenazgo debería convertirse en una suerte de policía local también. Ahí hay oportunidades y veamos lo positivo. Un tema que en la Universidad Católica se está trabajando, por ejemplo, es la relación de las potencialidades de turismo. Lo hemos conversado contigo otras veces aquí, con las comunidades. Perú tiene 100.000 lugares de interés arqueológico histórico y muy pocas comunidades se benefician de eso porque no hay una política de incluirlos en lo que es la modernidad y el desarrollo económico. No, de acuerdo. Bueno, en fin, hay una serie de otros temas que ya no tenemos tiempo. Por ejemplo, según el convenio 169 de la OIT, se debe consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, etcétera, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. De cómo se define cuáles son las medidas legislativas o administrativas que los pueden afectar directamente. Todos, cualquier medida puede afectarlos, ¿no? Eso es una gran complejidad. Y ahí rescatemos, mejor precisemos algo. Yo creo que en este momento dentro del aparato del Estado no hay las fortalezas técnicas y especializadas para poder acometer esto y llevarlo a la realidad. Pero si a nosotros no nos consultan, a las personas de las clases medias, altas, no les consultan nada tampoco, como el Congreso tomó una decisión o el Poder Ejecutivo toma otra. Es un poco utópico todo esto, ¿no? Bueno, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias a Carlos Eduardo Aramburu y Armando Medina.